judge during the reading of the recommendation. Then, one last outburst as the jury was being released. Ladies and gentlemen, the jury think we're wrong. Hola, anda, acá se le da todo viento, espero que estén todo viendo. En el día de hoy estamos en un nuevo episodio de Analizando Entrevistas a Asesinos Seriales. Hice una encuesta en Instagram y se decidieron por Ted Bundy. El otro contrincante era Ed Kemper, pero claramente ganó Ted Bundy por amplia mayoría porque es, si no, el más conocido de los asesinos seriales junto a Charles Manson. Y Ed Kemper no lo quiere nadie, pobrecito, obtuvo un poco de reconocimiento en Mindhunter y después nada más. Pero bueno, hubo bastantes que votaron porque Ted Bundy está bastante quemado. Pero hoy nos vamos a sacar de encima este asesino en serie. Pero no nos vamos a sacar encima como con Richard Ramírez, porque considero que es mucho más interesante Ted Bundy que Richard Ramírez. Los voy a poner un poco en contexto, estoy leyendo Wikipedia. Vamos a ver qué tan cierto Wikipedia. Pueden también ver las cintas de Ted Bundy o Extremely Shocking and Evil Man, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la película, con Zac Efron, que la verdad está bastante pésima, pero bueno, la pueden ver. Igual está en Netflix. Le hacía publicidad a Netflix. Theodore, o Ted, mejor conocido, Robert Cowell Bundy, nació en Vermont el 24 de noviembre de 1946, 2 días antes de mi cumpleaños. Es un dato que no le importa a nadie. Y murió en Florida el 24 de enero, mira, 24 de enero de 1989. Fue un asesino en serie estadounidense. Después de más de una década negándolo, confesó 46 homicidios a mujeres estadounidenses que cometió en 7 estados entre 1974 y 1978. El número real de víctimas es desconocido, aunque se presupone que son más de 50. Esto es un dato que aporto yo y no es de Wikipedia. Aparte, tengo que decirles que fue uno de los más mediáticos junto a Charles Manson, pero Charles Manson es como una eminencia a pesar de que no fue un asesino en serial, y Theodore Bundy sí se gana el nombre de asesino serial porque mataba a todas chicas hegemónicas menemistas de los 70 en Estados Unidos durante repartidas por 7 estados diferentes, que ahora no los voy a nombrar porque alta paja. Pero bueno, su juicio fue el primer televisado en la historia de Estados Unidos. Imagínate la grandeza que tuvo a nivel mediático, cómo lo inflan y cómo les gusta hablar, a pesar de que obviamente está mal lo que hizo. A la gente le interesa mucho y es como un morbo que tenemos todos al hablar y al interesarnos por estas personas, hasta tal punto de hacer su juicio tan mediático. Aparte, él era mediático, él estudió abogacía en la cárcel, se escapó varias veces, estudió abogacía, se representaba él solo, hacía estragos para desviar la atención, pero al final, bueno, lo mandó a la silla eléctrica y a freír papas. Hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea y de Louis Cowell, que al parecer no hacía nada porque, al menos en Wikipedia, no está. Al parecer era ama de casa. Vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos. Durante este tiempo creyó que sus abuelos eran padres y que su madre era su hermana mayor. Tenía una distorsión medio Santiago del Estero, ¿viste? Así que ya desde chico podía mostrar signos de que iba a ser un asesino serial en potencia, por lo menos. Pero algo que influyó mucho en sus asesinatos, que después vamos a hablar, es la pornografía con contenido violento. Así que, sin más dilación, vamos con el maldito video. I grew up in a wonderful home with 2 dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. Basically, I was a normal person. I wasn't some guy hanging out at bars or a bum. I wasn't a pervert in the sense that, you know, people look at somebody and say, I know there's something wrong with them and just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life.
Bien, lo primero que él cuenta es que, según él, tenía una familia espectacular, no había nada de violencia intrafamiliar, no había nada que pueda corromper una persona, nada malo con esa familia. En documentales y en entrevistas hacia la familia, bueno, se ve que no era tan así o no era tan ideal como él lo pensaba. De hecho, en las cintas de Ted Bundy, que es un documental súper famoso, él mismo dice que tenía excelentes calificaciones en la escuela, que se relacionaba con mucha gente, lo cual, según sus profesores, maestros y sus padres, no era así. Así que ahí hay que ver un poco las dos caras de la moneda, pero igual, lo que dice en esencia es importante porque marca una característica muy fundamental de los asesinos seriales, que es que pueden ser personas a la vista en general normales, digamos, o sea, están entre nosotros, podría ser yo, podría ser alguna de las personas que esté viendo este video, puede ser mi viejo. Y es algo muy característico de los asesinos seriales, que llevan una vida normal, es por eso que causa después tanto shock o tanto revuelo, más en esa época que fue el auge de los asesinos seriales, por lo menos en Estados Unidos, que fue de los 70 hasta principios de los 90, donde de hecho Estados Unidos es el país con mayor registro de asesinos seriales en todo el mundo, y curiosamente se da en esa época, o al menos en el registro de la era moderna, ese es el auge. Acá a continuación va a decir algo muy interesante, que es el motivo por el cual él cree que mató a todas esas chicas, que recordemos que fueron más de 30 y que se supone que aproximadamente fueron 50. Él confesó el asesinato de 30, nada más. Aún así sigue siendo mucho, o sea, el número no importa, sino que el hecho en sí es algo bastante inquietante, porque una persona sola que mate esa cantidad de personas con sus propias manos es bastante inquietante. And part of the shock and horror for my dear friends and family years ago when I was first arrested was that there was no clue. They looked at me and they looked at the all-American boy. And it happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. My experience with, I'd say, pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with the sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction, like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement, until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. Bien, acá dice algo muy interesante, que es la razón por la cual él empezó a matar mujeres. Básicamente culpa a la pornografía de esto. Acá hay algo muy interesante, porque hasta hoy en día, esto tiene más de 40 años esta entrevista, hasta hoy en día, desde el movimiento social llamado feminismo, hay una fuerte crítica hacia la pornografía como una industria que deshumaniza a la mujer o crea un concepto falso sobre lo que es el placer sexual, el sexo en sí mismo, y trata a la mujer como un objeto, el motivo, o sea, premisa a la cual yo estoy completamente de acuerdo, y creo que es razón por la cual, bueno, hablaba un poco de esto en mis historias el otro día. Nosotros tenemos un concepto de la mujer como consumo sexual. Muchas veces, de hecho, en la industria del porno se representa así, donde la mujer adquiere un protagonismo y donde estas mujeres son infinitamente, las actrices porno, infinitamente más conocidas que actores porno, por ejemplo, porque bueno, el objeto sexual, el fin del porno, a pesar de que hoy en día hay, obviamente, como el acceso a internet lo puede tener cualquiera que tenga las necesidades básicas, a pesar de que el porno por ahí esté diversificado y hay un montón de categorías y un montón de tipos de porno, sigue siendo el primordial y el que tiene la industria más grande un porno que se basa en la sexualización de la imagen de la mujer, y es el que, digamos, el que adquiere más protagonismo. De hecho, se hacen convenciones, se hacen
se entregan premios, etcétera, y ahí te das cuenta que la industria del porno industrializado de esa manera tiene una gran hegemonía por sobre los otros, que son otro tipo de pornos, pero generalmente la gente, el consumo es mayoritariamente ese tipo de porno. Entonces ahí genera una situación en donde uno genera una concepción, porque el porno está desde chico, de hecho hay gente que aprende, conozco gente que dice no, que el porno me enseñó un montón sobre sexo, lo cual es muchas veces falso porque muchas son ficciones que se malinterpretan, no está buscado así también. Entonces hay una cosa acá muy interesante que es más allá del porno industrial, el porno con violencia, y hay algo muy curioso de los asesinos seriales, que él después va a decir que muchos de los asesinos seriales están motivados con un objetivo, hacían estas cosas por una motivación sexual. Este es el caso de Ted Bundy, y podemos observar en las víctimas, ya sabemos que los asesinos seriales matan a víctimas con ciertas características, ciertos rasgos, puede coincidir con la figura de belleza hegemónica que es mostrada en el porno, que generalmente eran chicas hegemónicamente lindas, rubias, ojos celestes, con un buen físico, etc. Entonces, ahí explica que fue gradualmente, que no fue de un día para el otro. Entonces, acá hay un planteo muy interesante sobre lo que consumimos culturalmente, algo que decía Charles Manson, que lo vamos a analizar después en otro video, sobre el consumo cultural que tenemos, que constantemente es un consumo cultural violento, de muerte y demás, lo cual resulta contradictorio a la hora de regirnos socialmente, donde pensamos que matar está mal, violar está mal, etc. Pero todo lo que consumimos diariamente influye en generarnos este tipo de violencia al individuo en sí, porque de alguna manera la sociedad necesita remarcar lo que está mal o lo que está bien, entonces necesita ejemplos para eso. But I've lived in prison for a long time now. And I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography, without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. Those of us who have been so much influenced by violence in the media, in particular pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. And we grew up in regular families, and pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. They'd snatched me out of my home 20, 30 years ago. And as diligent as my parents were, and they were diligent in protecting their children, and as good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home, there is no protection against the kinds of influences that are loose in the society that tolerates. Bueno, y acá sigue habiendo otra cosa que es como un común denominador, en donde hay algo muy interesante, que es que todos estos asesinos que vamos a ver dentro de los próximos episodios y demás, tienen como una cuestión de represión en sí mismos, en su libertad sexual. Es por eso que llegan a esos puntos extremos. Y creo yo que también fue el auge de estos asesinos, sobre todo en la década de los 70 a los 90, porque había una cuestión en la sociedad muy presente. Obviamente no es la misma sociedad de ahora que la de muchos años, pero es claro que en la sociedad de los 70 y demás, luego de que el movimiento hippie cayera, un movimiento que estaba muy relacionado con la libertad sexual, con las libertades individuales en sí,
cae después de los asesinatos de Charles Manson, cae por completo, deja de tener un impacto cultural tan grande. Esto del hipismo empieza a desbaratarse porque la misma sociedad empieza a pensar que tanta libertad lleva a cometer asesinatos como los de Charles Manson. Creo que durante esa época fue una época muy de estas cosas bueno, recién se estaba empezando a tratar sobre estos temas, no recién, pero digamos en el mundo en general había como un tema con esto de la homosexualidad, la transexualidad, donde las figuras en el rock empiezan a tener un diferente concepto de lo que es la sexualidad, ¿no? Los hombres empiezan a usar pelos más largos, otros looks, hay todo como una revolución ahí que tiene que ver con una cosa de la sexualidad, en donde en muchas familias donde se reprimen esas cosas también es una forma de violencia ejercida que no es una violencia física, pero sí es una violencia psicológica, más en hogares donde rige una ideología cristiana o catolicista, etcétera, donde esas cosas están mal vistas y no están permitidas. Y esto va de la mano también con que la familia de él no creo que haya sido tan perfecta, porque los mismos padres desmintieron eso. No se especifica qué cosas no eran, pero sí había ciertos aspectos de la vida de Ted que no eran tan felices, digamos. Entonces creo que va de la mano un poco con eso, más la pornografía como descubrimiento de que hay un mundo afuera que puede ser, digamos, el concepto del porno que decía antes, puede ser que esté mal, pero para una persona que esas libertades esas libertades sexuales no se hablan en un ámbito familiar como es el cristiano, por ejemplo, puede ser que la llegada de la pornografía para él haya sido como un mundo nuevo que él desconocía, donde se empezó, bueno, obviamente a generar como una adicción, como él mismo explica, donde necesita satisfacer sus necesidades reprimidas mediante el porno, después consumiendo un porno más violento y así gradualmente hasta llegar a practicar eso o trasladar eso a la realidad. Entonces creo que eso es el motivo principal por el cual él cometió todos estos asesinatos, aparte de que hay una cuestión psicológica y demás que puede ser explicada por gente que son profesionales y no yo. Así que bueno, gente, este fue el video de hoy. Espero que por lo menos hayamos intentado analizar un poco más allá de documentales y demás, sino dar como una explicación pseudo psicológica por ahí, porque yo no soy profesional ni nada, pero es un poco la idea de estos videos. Creo que esa es mi opinión de por qué, de la razón principal o una de las razones por las cuales Ted Bundy elegía a estas personas, estas chicas, como víctimas, digamos. Y porque cometió tantos, aparte era un ser muy inteligente, muy carismático, como todos los asesinos seriales, y llaman la atención por eso, por salir fuera de las normas, y creo que es interesante. Y este caso en particular es muy interesante porque revela algo que por ahí la gente no se cuestiona mucho, que es esto de la industria de la pornografía y demás, y que muchas personas piensan que está bien consumirlas y demás, pero como impacto cultural me parece que da un mensaje erróneo y creo que genera una concepción del mundo que es ficticia, porque se trata de eso también, ¿no? Es un material audiovisual que es interpretado como algo real que sucede, que no es así. Entonces, y aparte conlleva por detrás toda una industria que por detrás condena o condiciona a la mujer por el hecho de ser mujer y es tratada como un objeto sexual. Pienso yo que lleva a muchas personas a tener esa concepción de la mujer y que después lleguen a extremos como el maltrato, como la violencia de género, hasta el punto de llegar, qué sé yo, a descuartizar una mina y tirar los restos por San Isidro, qué sé yo. Creo que no es el motivo principal ese, pero sí es un factor muy importante a la hora de la concepción cultural o la concepción que tenemos sobre la mujer como un objeto con el que tenemos poder sobre ese objeto y podemos hacer con ese objeto lo que queramos, y no es así. Así que espero que les haya gustado este video, gente. Si les gustó no olviden compartir, suscribirse a toda esa boludez y nos vemos en el próximo episodio de Analizando Entrevistas a Asesinos Seriales.